quienes hacen alabanzas y adoraciones en torno a los testimonios, que son testimonios de fe, de lo que Dios ha hecho en ellos, de cómo ellos han recibido, de cómo ellos han vivido, y toman cada circunstancia, cada situación, toman cada palabra vivida y la pueden llevar pues de forma rítmica y decirle a Dios cómo lo adoran, cómo quieren que su vida sea, cómo le dan gracias en las alabanzas, cómo hablan de ese Dios maravilloso que se ha podido revelar, se ha podido pragmatizar a ellos de la manera que Dios así lo haya dispuesto. Y yo tengo un alto aprecio por la adoración que tiene el sentido correcto, el sentido de adorar a Dios, no del cantante, sino del adorador, aquel que siente verdaderamente hacer un tema o cantar un tema para honrar a Dios. A veces vemos temas musicales por allí que ni siquiera mencionan, sino lo dejan como entredicho de si es a Dios que le están cantando o si es al hombre, al amor de su vida. Entonces, bueno, todas esas cosas las vivimos acá, pero yo particularmente tengo un respeto absoluto por los adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, con el trasfondo correcto, porque Dios conoce verdaderamente quién lo hace para Él y Él lo recibe. Y también conoce al que no lo hace para Él y por supuesto Dios no lo recibe. Maravilloso. Continuamos hablando de este tema que nos lleva hoy, que es el equilibrio. La vida espiritual de nosotros, del creyente, está sustentada en ese equilibrio. Es decir, en la oración, que es como todos y cada uno de nosotros asumimos que hablamos con Dios, que nos permite entrar a Dios, pero que nosotros conocemos que es una de las bendiciones que tenemos como hijos. Y como hijos tenemos acceso al trono de Dios, respuesta de Dios por medio de la oración. Por medio de la oración. Y eso también debemos conocerlo. Que no es que no, yo hablo con Dios. Pero Dios habla contigo. Porque no es un monólogo, es un diálogo. Es decir, interactuar. Y eso es lo importante. Que usted sienta que cuando usted se postra delante de Dios, o cuando la hora marcada que usted tiene para su oración, o el momento propicio, porque nosotros vivimos 24 horas de oración. Cuando hablamos de 24 horas, no es que estás postrado las 24 horas metido en tu rincón o en tu alcoba orando, que eso no tiene nada de malo, ojalá y pudiéramos hacerlo así, pero sabemos que tenemos también otras ocupaciones, pero vivimos las 24 horas. Y las 24 horas es que nosotros vivimos en la presencia de Dios a lo largo y ancho de ese día. Vivimos respaldados por ese trono glorioso. Nosotros meditamos, nosotros escuchamos una alabanza, nosotros podemos entonar un himno, nosotros hablamos un mensaje, nosotros podemos hablar una palabra, y todo eso forma parte de esas 24 horas de oración constante y continua que nosotros tenemos y debemos de sostener siempre con nuestro Señor. Esa es nuestra vida espiritual. La vida del creyente está sustentada en ese equilibrio. La oración, que es la forma, el vehículo, como yo me identifico, como recibo de Dios, como me comunico con Dios. Esa oración centrada, dice la palabra, ese culto racional que me permite a mí entender eso, lo rindo por medio de esa oración. Pero la oración tiene que tener un equilibrio, y es la palabra, que es el contenido, es lo que yo, por medio de lo que yo le voy a hablar a Dios, es como yo le oro a Dios para que su palabra sea, para apropiarme de su palabra, para que su palabra me alimenta, porque dice y escrito está en el capítulo 1 de Hebreos, Hebreos 3 dice que Dios sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, o por la palabra de su poder. Entonces, Dios sustenta todas las cosas con su palabra. El universo está sostenido y sustentado por nuestro Dios. Entonces, la palabra es el alimento de la fe. La palabra de Dios contiene fe. Entonces nosotros, para crecer en fe, nosotros debemos consecuentemente darle continuidad en nuestras vidas a la palabra. La palabra es el sustento, la palabra es el alimento,
La palabra es aquello que me pone a mí en conocimiento de robustecerme cada día más, de crecer, de ver, de recibir de lo que Dios me está dando. Y la oración, por supuesto, es el canal, pues es la vía por medio de la cual yo entro a la presencia de Dios, donde tengo respuestas donde tengo las respuestas de Dios por medio de la oración. Todo lo que pidiere creyendo, yo lo haré. Esa es una promesa, 14:14 de San Juan. Dice la palabra que todo lo que pidiere en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros tenemos que darle continuidad a ese equilibrio. Entonces, hoy estoy hablando de este equilibrio porque conozco de muchos hermanos que dicen, oye, yo oro. No, pero es que yo oro siempre, yo estoy orando siempre y Dios no me responde. Oye, yo no tengo que todo el tiempo hacer lo mismo, sigo donde mismo. Entonces, bueno, hay algo que no está funcionando. A lo mejor la forma como estás orando no es la forma correcta. Entonces, tienes que buscar de cómo hacerte de ese equilibrio que te estamos recomendando hoy. Fíjate, saber equilibrar la palabra y la oración es el secreto del poder de Dios. Escuche bien, si usted aprende a equilibrar la oración y la palabra, pues usted estaría descubriendo el secreto de Dios. Amén. El poder espiritual de Dios, el poder para quebrantar las tinieblas, ese poder que Dios nos dio para que nos constituyamos cada día en sus hijos, porque dice, a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros vamos a estar creciendo cada día más por medio de este secreto. Nos vamos constituyendo cada día más en hijos de Dios. Entonces tenemos que, una vez descubierto el secreto del poder de Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues aplicarlo a tu vida. Entonces eso vale empezar a sacar las secuelas de la incredulidad, las dudas, sacar aquellas cosas que no te han permitido acentuarte, que no te han permitido crecer, que no te han permitido fundamentarte en el camino y dejar de ser un creyente carnal para constituirte en un creyente maduro. Pero es imposible que si no logras el equilibrio entre la oración y la palabra, pues tú puedas escalar pues más y más en este camino. Nosotros aquí debemos conocer y saber que es Dios el que lo hace. Es para ello vino el Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros, para conducirnos, para llenarnos, para que cada día nosotros conozcamos más de Dios. Dios permite que esas cosas a veces se permiten. Por ejemplo, si usted cuando vino a Dios antes de venir era un hombre iracundo y todavía sigues molestándote, sigues irritándote, aún viviendo en Cristo, tienes 1, 3, 5 años viviendo en Cristo y orando y leyendo la palabra, pero siempre sigues siendo un hombre iracundo, entonces algo hay mal en tu vida. Debe ser que no estás aplicando el evangelio conforme al deber ser. Entonces este equilibrio te va a permitir poder eso, porque si Dios permite que te sigas irando, es para que apliques más evangelio, es para que conozcas más de Dios, es para que aprendas a vivir sostenido en el plan de Dios, sostenido en el propósito de Dios, en ese plan maravilloso que Dios concibió para ti, pero que tal vez no te has podido apropiar de ello, porque lo más probable es que no estés usando el equilibrio. Entonces hoy te invito a que tomes esta palabra para que comiences a equilibrar tu vida espiritual, para que tu vida espiritual viva fortalecida cada día más. Y esa es la verdad del evangelio, la verdad que la palabra de Dios pone al descubierto. Entonces nosotros tenemos que vivir cada día más llenándonos de ese poder maravilloso de Dios. La oración sin la palabra de Dios te llevará a una vida de fe equivocada, es decir, infructuosa, una vida sin fruto, ¿ves? Porque no tienes un equilibrio, ¿no? Entonces, sí, tú eres cristiano, amado, tú vas a la iglesia, tú lees la palabra,
tú oras, pero no la combinas. Y la idea es que nosotros conectemos la palabra con la oración, o al contrario, conectemos la oración con la palabra. Y allí está, como les he dicho, el secreto de Dios. Es que usted pueda combinar las dos y vivir las dos, ya que tu oración, esa oración, si no hay una oración equilibrada, tu oración se hace infructuosa. Es una oración vacía, sin contenido. En cambio, cuando usted lee la palabra, comienza tu oración con esa palabra que leíste, con el propósito de que esa palabra sea grabada en tu espíritu. Y de esa manera usted le va a dar continuidad, va a haber llenura. De esa manera va a haber profundidad. Y usted va a aprender a vivir sostenido en el poder de Dios. Ese que ya usted descubrió, que es el equilibrio. Esa oración hecha, se constituye, esa oración sin la palabra se constituye en una oración vacía, repetitiva, a veces yo digo letánica, que no te llena y no tampoco, y no te conduce a una llenura, a una realidad palpable, sino por el contrario, te lleva a lo que nosotros conocemos y entendemos como el misticismo, es decir, una oración religiosa, una oración donde hay mucho misticismo, horas, no, pero es que yo oro, mire, yo oro 3 horas, yo oro 6 horas, yo oro en la mañana, oro en la tarde, yo estoy orando siempre, pero no tengo respuesta. Pues entonces allí hay algo que no está correcto. Entonces, la idea no es que te llenes única y exclusivamente de la oración. La idea es que tú vivas equilibrado, que vivas en el poder de Dios. Y el poder de Dios es la palabra y la oración. Y las tienes que conectar, las debes de combinar para que comiences a recibir pues de lo que Dios te ha dado. Así también cuando lees la palabra, pero no la grabas, ni la enraizas, esta se hace infructuosa en nosotros. Se banaliza la palabra, es decir, no da fruto. Si solo lees y no oras con la palabra para que te adueñes de lo que Dios te está dando allí, entonces caerás en lo mismo. Estás banalizando lo que la palabra de Dios, estás banalizando el contenido. Entonces, para que puedas grabarla, tú tienes que orar con la palabra leída. Cuando usted lea, inmediatamente que usted lea, no importa donde usted dispuso leer, a lo mejor estás leyendo un estudio, pero una palabra que la has leído una y otra vez, pero en ese momento usted oró y recibiste la palabra. Señor, la recibo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, me apropio de esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Y esa palabra comenzará a llenarme, comenzará a darme el fruto, y se lo digo por experiencia. Oren con la palabra para que vean la transformación espiritual de su vida, o para que vea su vida espiritual transformada, para que usted vea cómo usted va a ir mudándose, porque la palabra tiene la propiedad de que nos muda. ¿De qué le hablo? O sea, me cambia de donde estoy, donde he estado centrado, a la verdad verdadera, me adentra hacia el reino, me impulsa a habitar cada día más en el glorioso reino de Dios. Mi palabra, la que ahora sale por mi boca, sale con poder. Esa palabra es poderosa, fuerte, y donde quiera que yo esté, esa palabra se enraiza, se graba, y las personas que les pueda estar hablando reciben conforme a lo que Dios ha dispuesto para ellos. Cuando nosotros leemos la palabra y no oramos con ella, sucede como aquel pasaje del sembrador
el pasaje, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de las semillas cayeron en el camino. Pues cuando nosotros leemos la palabra y no oramos, pues esa es la semilla que cae en el camino. Bien, dice que vienen las aves del cielo y se comen la palabra, es decir, te la quitan, te la roban. Entonces, cuando usted no lee la palabra, cuando lees la palabra y no oras con ella, se pierde ese fruto. O sea, la estás banalizando, no la grabas, no da el fruto que la palabra debe de dar. La oración sola es misticismo. Cuando oramos, se corre el riesgo de caer en misticismo. Cuando leemos la palabra, solamente la palabra, y yo leo en la mañana y leo en la tarde y leo todo el día, pero no oro con la palabra, entonces allí estoy cayendo en otro problema. Estoy cayendo en intelectualismo. Entonces, ni uno ni lo otro. Debe haber un equilibrio entre los dos. La oración con la palabra nos constituye en unos cristianos firmes, prudentes, sabios, que usamos bien la palabra de verdad. En síntesis, cristianos maduros. Cristianos maduros, y hacia allá es donde debemos de ir. Caminar conforme al orden que Dios ha dispuesto para nosotros. Vivir la verdad del Evangelio es vivir Cristo, es vivir lo que el Señor tiene para nosotros cada día. La palabra y la oración deben de ser nuestras herramientas fundamentales. Las herramientas fundamentales para darle continuidad a la vida de nosotros como creyentes. Y más este año, donde tantas situaciones hay, donde tantas circunstancias se avisoran, donde hay tantos pronósticos y augurios de lo mal que le va a ir a Venezuela en este año. Pues nosotros debemos vivir sostenidos en el poder de Dios. Y el poder de Dios es la oración y la palabra. Ello nos va a dar la salida para toda circunstancia que se nos pueda presentar. Esta es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios manifiesta por su Hijo Jesucristo, el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra que hemos en este día dado. El equilibrio entre la oración y la palabra es el secreto del poder de Dios. Que esta palabra te llene, que esta palabra te bendiga, que esta palabra pueda dar esos frutos de justicia que usted ha anhelado recibir de Dios por siempre. De esta manera hemos llegado al final de su programa, La Verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos los permite, por aquí, por Radio Tiempo 1200 AM. Estuvimos acompañándoles en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general licenciado Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Así que la cita es para el próximo jueves a la misma hora, por acá, por Radio Tiempo 1200 AM, el tiempo de Dios. Bendiciones. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.